Bienvenidas, bienvenidos. Buenas noches a la última clase. Pues nos faltan como 5, que son de los que empezamos 30, sobrevivimos 20. Porque empezamos 30 con mucho entusiasmo, pero ya se sabía que esto iba a pasar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Porque la noches. cuestión al final nos salió más seria de lo que me imaginé. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada Ángel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Noche, licenciado. ¿Qué tal, Jessy? Ay. Sí, ya nos faltan, ¿qué? 3 para llegar a los 20. Que es lo que hemos estado juntos en esta temporadita. Vamos a ver. ¿Cómo que era esto? Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la última clase. Y no sé si ya ven la pantalla. Ya ¿Pueden se puede ver? ver. ¿Ya? Va. Ya. Gracias. Pero no se mira la presentación, se está cargando. Uh-huh. ¿Ya se mira la presentación? Ya. Ya. Y aquí ya me dijo, ahora, pero no se me... Sí, ya se mira, ahí está, ahora ya. Ahora vamos a buscar el apuntador. Muy bien, entonces vamos a terminar la noche de hoy con las clases. Como les había comentado la última vez, estaba programada a 8, pero debido a que el incidente del jueves aquel, vamos a tenerlo en 7, pero el contenido sigue siendo el mismo, ¿ya? Solamente que comprimido en algunos puntos, pero digamos, las ideas claves están ahí distribuidas en todo el proceso. Bien, hoy vamos a hablar de las ciudades, porque lo he insistido durante el transcurso de estas clases. Lo primero que vemos, y lo vimos cuando analizábamos lo de Colón, lo primero que hace es fundar una ciudad. Después de pasar la isla de Guaraní y todo lo demás, digamos, toda la más exploración que hizo, vemos que en lo que hoy es Santo Domingo, isla la que denominó la Española, va a fundar un fuerte que es el Fuerte Navidad. Y prácticamente ese es como el banderazo de salida a una serie de ciudades que se van a ir fundando en toda la América hispana durante los 300 años que corresponde, digamos, a ese periodo. Por eso es tan importante lo de las ciudades. De hecho, el proceso de colonización es muy urbano y es donde encontramos la mayoría de digamos, de todas las estructuras que hemos estado hablando. En las zonas no urbanas, pues la llegada de la visión hispana va a ser muy, muy tenue. De hecho, vamos a tener territorios que van a ser incorporados hasta el siglo XVIII. No crean que todo empezó en 1492 y era uno tras otro, tras otro, tras otro, y ya en el 1500 ya todo estaba completo. No, va a ser muy lento. Lo que sí es que veremos que se desarrollan núcleos urbanos muy importantes, que es donde va a desarrollarse todo el sistema. Para esta clase quedé
hecho era de América Hispana, que es una fuente muy importante para poder encontrar todos estos procesos. Fíjense que la historia es eso, es el intento de lograr entendernos el porqué de muchas situaciones que vivimos todavía en la actualidad. Por tanto, este es el texto fundamental de Manuel Lucerna y Giraldo. Se los recomiendo si lo pueden conseguir. Yo lo tengo en la universidad, no lo tengo aquí, y bueno, vaya que esto ya lo traía preparado y solo tuve que complementar con otros artículos que encontré. A ver, preguntas previas. ¿De dónde vamos a tener, digamos, el análisis de lo que son las ciudades? Y son 3 preguntas. ¿Qué fundamentó la posibilidad de fundación de ciudades y villas? Que es lo que tendríamos que comprender. Porque el primer acto de conquista era la fundación de ciudades, que eso ya lo hemos ido desarrollando durante estas noches. ¿Qué etapas se pueden identificar en los traslados de la ciudad de Santiago? Que es prácticamente con lo que vamos a terminar. Aquí ya tenemos la primera idea de lo que van a ser las ciudades novohispanas. ¿Ya? Va a haber una plaza central, que es esta, una catedral, junto a la catedral van a estar las instituciones de gobierno, la Capitanía General en el caso nuestro, la audiencia, la municipalidad también, un portal del comercio, es decir, donde se va a llevar a cabo el comercio, y una serie de iglesias, y posteriormente, pues ya vendrán los pueblos de indios que atienden prácticamente la ciudad. Eso es uno, digamos, de los planos que van a ser común a todas las ciudades hispanas. Ahora, las etapas van a obedecer a 3 momentos del proceso que la historiografía clásica se denomina colonial, ¿ya? Y es como lo manejamos prácticamente todas y todos, ¿verdad? Hablamos de la colonia, periodo colonial, régimen colonial, etc. Y esos 3 momentos que vamos a ver en la fundación de las ciudades son: la ciudad es renacentista, la barroca y la neoclásica. Pero anterior a las ciudades renacentistas, que va a ser, digamos, la que ya va a estar conformada de nueva planta, tendremos la ciudad de los conquistadores. ¿Cuáles van a ser estas ciudades de los conquistadores? Aquellos emplazamientos que se van a establecer en las antiguas ciudades anteriores a la llegada de los españoles. El mejor ejemplo que tenemos a mano es la ciudad de Santiago, cuya primera fundación, un 25 de julio, va a ser en Isinché, el 25 de julio de 1524. Por tanto, en 1524, Isinché cumple, Tecpan, Guatemala, cumple 500 años. Y de hecho están trabajando en eso, un proyecto que tienen muy bonito para poder tener, digamos, este realce. Ahora, este tipo de ciudades también va a obedecer a mentalidades. ¿Cuáles van a ser las mentalidades que encontraremos? La medieval, la barroca y la ilustrada. La medieval va a corresponder precisamente a las ciudades de los conquistadores antes dichas, pero que también después tendremos elementos renacentistas que van a estar presentes. Tenemos ciudades como la de Santiago, que va a cambiar de emplazamiento, pero tendremos ciudades como la de México, que desde que se estableció en 1521 no cambió de lugar, ¿verdad? Va a seguir y sigue ahí, ¿verdad? La Ciudad de México no tiene estas características que vemos en la ciudad de Santiago. Cusco es otro ejemplo, que es una ciudad que no se traslada. Pero tenemos, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, que sí va a ser renacentista eminentemente. ¿Por qué? Porque no se va a establecer dentro de una ciudad que ya existía, sino que va a ser prácticamente una ciudad de nueva planta. O Santiago de Chile, que también va a ser otra de las ciudades importantes durante toda esta situación. Luego también está Bogotá, que era un emplazamiento de pueblo originario, que posteriormente va a dar origen a la ciudad de Bogotá en la sabana, una gran sabana que está en este altiplano del departamento de Cundinamarca, en Colombia. En cada una vamos a encontrar, por tanto, elementos medievales, el barroco, que va a ser muy importante,
Y por supuesto, para el barroco se va a caracterizar durante todo el periodo de los Austria. Pero la ilustración, las ciudades ilustradas son propias del periodo de los Borbones. Para nuestra realidad, podríamos decir que la ciudad de Insinché, que va a ser la ciudad de Santiago, va a tener un carácter medieval como el primer traslado, que va a ser al valle de Panchoy. Digamos. Esa es la que llamamos Ciudad Vieja, pero el emplazamiento de Ciudad Vieja no es la verdadera, digamos, localización de la ciudad. La verdadera, digamos, localización es en la aldea que es San Miguel. Ahí es donde estaba la ciudad. Por eso, cuando vayan a la Ciudad Vieja y lean en ese frontispicio de la iglesia que dice la primera catedral, mentira. Si ustedes ven, no es una ciudad no es una iglesia renacentista. Es una iglesia barroca. Bueno, barroca va a ser la antigua, cuando se trasladan al Valle de Almolonga. ¿Ya? Y neoclásica es la Nueva Guatemala y la Asunción. Por tanto, barroco, perfecto. Pero ilustrada es la Nueva Guatemala y la Asunción. Y esto, vuelvo a recalcarlo, es en cuanto a la mentalidad, que es muy importante. Aquí está la doctora Cheu, que es doctora en arquitectura. Ella no me dejará mentir la importancia que tiene digamos, la visión que se está manejando en cada uno de los momentos en el desarrollo constructivo de las ciudades, cómo van cambiando los gustos, relación precisamente a esas mentalidades que están imperando. Ya lo barroco, pues, tendrá en la ciudad de Guatemala una explosión, pero que no va a llegar tampoco a las dimensiones de las grandes ciudades virreinales, como van a ser México, como es Quito o como es la misma Lima. Quito, aunque no fue una ciudad virreinal en el estricto sentido de la palabra, porque era una capitanía general, pero va a desarrollar un arte barroco propio, porque esa es otra de las características que quiero señalar de entradita. Es cierto que veremos que los planos vienen de España, pero en cuanto a la funcionalidad lo va a determinar la topografía del lugar, la mentalidad de los pobladores y sobre todo la mentalidad de los albañiles, es decir, las personas que van a estar directamente en las diversas obras, en las diversas fábricas. Lo que les puse de ejemplo con Salcajá, cuando hablábamos del Real Patronato, o sea, les dijeron, bueno, miren, tiene que tener en la fachada unas columnas y tiene que tener unos leones, pero aquí no hay leones, pues entonces jaguares. O cuando ustedes ven, por ejemplo, los fustes de las columnas de la iglesia de la Merced en Antigua, esos son, digamos, esa enredadera de esos elementos fitomorfos que ustedes ven ahí, son viñedos, pero cuando ustedes los ven, estos no son racimos de uvas, parecen mazorcas un poquito más gruesecitas, pero claro, aquí no habían racimos de uvas, que era lo más posible para poder tener esta idea, pues esto, ¿no? Y esos son los modelos. De hecho, les podría decir que cuando uno empieza a analizar desde esta perspectiva, muchas de las construcciones uno ve hasta cierta inocencia, por un lado, y por otro lado, un sentido práctico impresionante, ¿verdad? Muy impresionante. Vuelvo a recalcar, a pesar que se insistía en que se tenía que cumplir con los moldes. Este es Cusco. Esta es la ciudad de Cusco colonial, digamos, con su plaza. Esto que ven aquí, que también lo tuvo la ciudad de Guatemala, este es un añadido. Esto fue cuando empezó la influencia francesa en la arquitectura latinoamericana, porque las plazas no tenían plantas, eran planas, como está ahora el Parque Central de Guatemala. Lo mismo sucede con la de la antigua. Esa fue una adaptación posterior, cuando al final no se fueron, y bueno, empezaron a ver cómo lo bonita, que es lo que estamos viendo ahora cuando vamos a la antigua. Y este es el plano anterior de Cusco, cuando era la capital del Tahuantinsuyo, es decir, el centro. Como pueden apreciar aquí, hay una plaza, y alrededor de la plaza se va construyendo todo lo demás. Obviamente, lo más importante está cercano a la plaza central, y lo menos importante es lo que está más alejado de la plaza. El mismo concepto vemos acá. Lo más importante está
contiguo a la plaza, lo menos importante está más alejado de la plaza. Por tanto, no fue difícil la adaptación. ¿Por qué? Porque aquí también ya existía como la misma mentalidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué era la necesidad de construir esas ciudades? Era necesario poblar porque era una premisa para poder dominar. No podíamos entender cómo lograban una dominación si no había población. Y la mayoría de la población, cuando empiezan a establecerse esas ciudades, van a ser ciudades pequeñas, porque estas ciudades van a estar dirigidas sobre todo para población de castellanos que vienen de la península. Y los alrededores van a ser pueblos de indios que atienden a la ciudad. Posteriormente ya veremos cómo se va abarcando según se vayan dando estos cambios de la mentalidad, de lo cual habíamos hablado anteriormente. La dinámica de la fundación era muy importante. Se establecía, aquí se funda una ciudad, se levantaba un acta porque iban los notarios. Casi siempre el conquistador era el alcalde. Los que lo acompañaban eran los concejales, los oidores, y el que llevaban de escribano iba a ser el escribano. Y ya estaba fundada la ciudad. Cuando ustedes leen, que les he recomendado mucho en las cartas de relación de Hernán Cortés al emperador Carlos V, ahí describe cómo fue la fundación de la Vía Rica de la Veracruz, que ahora es el puerto de Veracruz. No había nada. ¿Y qué era lo que constituía como ese acto fundacional, aparte de toda esta, todos esos protocolos jurídicos? El poder erigir una cruz. Con eso ya la ciudad estaba fundada, pero no había nada. Era de cero, como fue en el caso de Veracruz. O, como en el caso de las ciudades donde ya antes habían población originaria, pues era decir, bueno, esta ciudad ahora se llama tal, ¿ya? Y aquí ponemos una cruz. Y lo ponían la cruz y establecían las antiguas plazas en las nuevas plazas. Y como en la antigua plaza estaba un templo mayor, pues muchas veces esos templos mayores eran sustituidos por una catedral. Característica que se daba también en la península durante el periodo de la Reconquista. Por ejemplo, la ciudad de Zaragoza. La ciudad de Zaragoza tiene dos catedrales. La Catedral del Pilar, que es la que más conocemos, de la Basílica del Pilar. Pero la primera, la inicial catedral, es la Catedral del Salvador, que es la SEO. La SEO viene un término antiguo que es la sede episcopal. Pues uno de los muros del aseo es digamos, prácticamente es una parte de lo que era la mezquita, también uno de sus campanarios, pero esa mezquita fue construida sobre una iglesia prerrománica existente ahí antes de la llegada de los musulmanes. Este es un fenómeno que lo vamos a ver en todos. Y es tan actual que, como vemos en el caso de Turquía, la Catedral de Santa Sofía, cuando la toman los otomanos, se convierte en mezquita. En 1921, cuando la República de Turquía es fundada por Erdogan, el actual presidente de Turquía, la vuelve a convertir en mezquita, ¿ya? O sea, eso, ven, no cambia. Lo importante de la fundación de la ciudad es que hay que regular, es decir, hay que establecer unos parámetros de convivencia. Y esos parámetros de convivencia son importantes para controlar no solo a la población originaria, sino a los que vienen, ¿ya? Porque los primeros años fueron un poco, bueno, no poco, fueron muy complejos en cuanto a la anarquía, dicho en términos como se entiende la anarquía, aunque no corresponde a su verdadera acepción, pero vamos a utilizarlo. Cara a la anarquía que existía y que ahora era necesario pues poner orden. Entonces va a haber una alcaldía y la alcaldía implica que tiene que existir un calabozo, ¿verdad? Y ahí van a apresar a los díscolos. Tiene que haber un patíbulo. ¿Por qué? Porque ahí van a justiciar a aquellos que hayan infringido la ley de tal suerte que su delito era merecedor de la muerte. Entonces, digamos, estos son los aspectos que van a estar dentro de la fundación de las ciudades. Aquí tenemos ciudades hispanoamericanas. Sería como una tarea decir, bueno, ¿cuál es cuál? ¿Verdad?
porque aquí hay de todo. Bueno, todas y todos conocemos esta, que es la de Guatemala. Este es Cusco. Esta, si no estoy mal, es Quito. Esta, si no estoy mal, es Masaya. Y así, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Este es Santiago, de Cuba. ¿Verdad? Este es Santiago, que va a ser uno de los primeros emplazamientos coloniales en la isla. Hay una jerarquía urbana, como ya les he explicado. Está la plaza central, está la catedral, con un palacio arzobispal, que casi siempre esa parte va a cubrir lo que es una manzana. También va a estar el palacio de la audiencia, donde vive y ejerce sus funciones el presidente de la audiencia. En el caso nuestro es el palacio de los capitanes generales. Luego hay un ayuntamiento, que es la municipalidad, y como les dije antes, hay un portal del comercio, es decir, una zona donde se ve el comercio. En el centro de la plaza se va a establecer un mercado, digamos, esa es la zona de mercado, esa es la zona de comercial. Detrás de estos, los solares que van a seguir rodeando, digamos, estas ciudades, ¿quiénes se van a instalar ahí? Bueno, se instalan los militares, aunque no vamos a decir así, aunque todavía la carrera militar no existía como la que lo conocemos ahora, pues estaban los capitanes más importantes de la expedición. Después, otro círculo, venían los soldados de a pie, y otro círculo, los que se encargaban de la intendencia, es decir, que no guerreaban, pero que estaban al cuidado que de los caballos, de las armas, de procurar el sustento a estos soldados, y porque estos se van a traer a sus familias. ¿Verdad? Porque si la idea era quedarse aquí, pues tienen que venirse sus familias. Y en algunos casos vamos a encontrar que establecen familia aquí y traen a la familia de allá, como es el caso de Pedro Alvarado. Manda a traer a doña Beatriz, pero aquí está con doña Leonor, ¿ya? Entonces, no, ven, conoce ese linaje, que son los pueblos indios están en los alrededores. Y esto nos va a generar un espacio urbano con un orden socioeconómico que está establecido según lo que les acabo de comentar. De estos van a surgir las familias importantes, digamos, de bastante alcurnia, pero que no la tenían. O sea, eso lo empiezan a adquirir aquí. Y junto con este ordenamiento que les acabo de decir, también se empiezan y se determinan zonas propias para los conventos. Aquí vienen conventos, no vamos a encontrar monasterios, vamos a encontrar conventos masculinos y conventos femeninos. Los conventos masculinos son los que van a tener atrio, como en el caso de la antigua Guatemala, la iglesia de San Francisco el Grande. Y los conventos femeninos no tienen atrio, como el convento de Santa Clara o el convento de las Capuchinas, siempre en Antigua Guatemala. Ese mismo esquema lo trasladan para la Nueva Guatemala de la Asunción, y por eso ven que ustedes San Francisco tiene atrio, Santo Domingo tiene atrio, la Recolección tiene atrio, Santa Clara no, ¿ya? El Carmen tampoco. ¿Por qué? Porque son órdenes femeninas. Esa es una de las distinciones que ustedes pueden encontrar. Y las ciudades son foco de aculturación. Miren, ustedes esta categoría, pero yo sé que no es muy bien recibida, porque ustedes saben que la antropología es muy dada a estas discusiones y siempre están cambiando. Pero vamos a utilizar esta que es muy antigua, pero nos sirve. ¿Por qué? Porque en las ciudades, cuando vemos las concentraciones de poblaciones indígenas, pues es la zona donde empieza a darse no solo la evangelización, porque las zonas urbanas y sus alrededores son las más evangelizadas, pero también empieza el proceso de castellanización. No vamos a encontrar una campaña de castellanización obligatoria. De hecho, en el siglo XVI,
los frailes están obligados a hablar los idiomas del lugar y no puede ir ningún fraile a ninguna comunidad indígena si no habla el idioma del lugar, ¿ya? Hay un fraile, Domingo Vico, que va a estar en la zona de Quiché y que va a construir, no es construcción, más bien, va a redactar un texto que se llama Teología Indiorum. ¿Cuál es la gran virtud de este texto? La gran virtud de este texto es que, en lugar de ser un catecismo traducido en idioma del lugar, como era la costumbre, es un catecismo redactado desde la cosmogonía propia del lugar. Esa es la gran novedad y va a ser de muchísima utilidad y va a servir de ejemplo no solo para Guatemala, para México, para Perú, para Ecuador, para Bolivia. O sea, va a tener una influencia tremenda este texto. Y por tanto, ahí vamos a ver, digamos, esta realidad, para que no vayan a creer ustedes de que si no lo hagan en español les pegaban, los maltrataban, los quemaban vivos. No, ¿ya? Al principio no. Con los Borbones sí ya fue más obligado a hablar español, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos querían unificar sus reinos. Y una manera de unificar los reinos era agilizar los procesos administrativos por su propio idioma. Uno iba a ser el español. Los caseríos urbanos, obviamente que a medida que va avanzando los siglos, vamos a empezar a encontrar población criolla, pero pobre. No van a creer que todos los criollos eran ricos o que todos los criollos tenían poder, ¿ya? Es como en la actualidad. No pensemos que todos los ladinos son ricos, que todos los ladinos ostentan el poder, sino que vamos a encontrar ladinos en la miseria, ¿ya? Entonces lo mismo vemos ahí. Y por tanto van a surgir caseríos, no solo de castellanos empobrecidos, sino también de mestizos, de lo que les inquietaba en la clase del martes, ¿ya? Vamos a ver caseríos, por ejemplo, de zambos. Vamos a empezar a ver caseríos de mulatos, ¿ya? Que son como una especie de arrabales fuera de cualquier jurisdicción, pero como estos territorios eran tan vastos, pues, y además no eran apetecidas sus tierras, pues nadie las ponía en peligro. Y para responder también una de las inquietudes que surgió en la última clase, que estaban así muy inquietas e inquietos de qué vivían, pues fue así, ¿verdad? El pragmatismo que encontramos en el sistema es impresionante. Bueno, las ciudades renacentistas duraron poco, porque el barroco entró con toda su fuerza. El barroco tenía una misión, y la misión era no solo el evangelizar, sino también la unificación de todos los reinos por medio de una misma religión. Los Austrias no les preocupa el idioma, ya lo había dicho antes, pero los que les preocupa, sí, es que todas y todos sean católicos. Eso sí lo tienen, pero fijo, ¿verdad? Que no exista la posibilidad que aquí llegue alguna idea herética. De hecho, por eso está la Inquisición, porque va a estar censurando los libros que vienen de la península. Esto va a cambiar en el siglo XVIII cuando los Borbones abran el comercio a Inglaterra y empiecen a venir libros ya de los que consideraban prohibidos y empiecen a entrar clandestinamente. Pero en un inicio, las ciudades coloniales son barrocas. Prueba de ello es esto, que es un barroco espléndido, ¿ya? Esto es como todavía unas pequeñas influencias renacentistas. Esto es barroco, ¿de acuerdo? Por eso es que todos los que vemos en las ciudades latinoamericanas son reflejos de barroco. ¿Qué importancia tienen las ciudades? Bueno, ya vimos que tienen una importancia socioeconómica, vemos la importancia sociocultural que tienen, porque es donde se van a generar, digamos, todos estos procesos de implantación cultural, donde las culturas originarias empiezan a tener menos importancia y la cultura colonial, porque ni siquiera es una cultura eminentemente española, es una mezcla, ¿ya?, entre lo que existía y lo que se incorpora, a pesar de que estamos diciendo que en este aspecto sociocultural, pues empieza a darse una castellanización,
empieza a darse una obligatoriedad de las prácticas religiosas. Ahí sí había más controles de qué religiones, de qué religión y cómo se tenía que practicar las veces que tenían que ir a misa y todo lo demás. Pero las ciudades también son espacios de fiestas. Es impresionante cuando uno se pone a estudiar las fiestas que habían en el periodo colonial. ¿Por qué? Porque es más alegre que las ciudades de ahora. Nosotras y nosotros en ahora, y especialmente hoy, en estos momentos, tenemos demasiados impedimentos. Por ejemplo, una de las fiestas importantes en el periodo colonial eran las fiestas taurinas. Y ahora no. ¿Por qué? Porque estamos en el plan de que pobres los toros, que es cierto. Son animalitos, pues, y sufren, pero digamos, ya estas cuestiones, nuestra mentalidad nos dice que es distinta. Las peleas de gallos, que eran muy importantes. El seguir el cochito cebado, ¿verdad? Que ahora sí lo hacen, ay, pobre cochito y todo lo demás. Ven cómo va cambiando. Y también habían más fiestas que ahora. ¿Por qué? Porque con los nuevos calendarios civiles, pues nuestras fiestas religiosas han quedado restringidas a lo que es la Semana Santa, el día de la fiesta patronal y la Navidad. Y ya no hay más. Ah, bueno, y el 1 de noviembre. Y ya no hay más. Fiestas religiosas ya no hay más. Será la Semana Santa, la fiesta patronal, que en el caso nuestro, que es el 15 de agosto, el 1 de noviembre y la Navidad. Pero en aquel periodo no, porque se celebraban grandes fiestas que van a estar relacionadas también con los cambios de las estaciones. Y el problema está que aquí en Guatemala no se marcan las estaciones, pero ya venían con las ideas los españoles de sus fiestas y pues las van a incorporar. Fiestas importantes de cambio de estación son San José, vamos a ver, San José sería la primavera, San Juan, el verano, San Miguel, el otoño, y la Navidad, el invierno. ¿Ya? Entonces, digamos, esas son fiestas que marcan cambios de estación climática. Y en ese orden que se los he dicho, ¿verdad? San José es la primavera, San Juan el verano, San Miguel el otoño y Navidad el invierno. Lamentablemente con la reforma litúrgica ahora los arcángeles están juntos, pero aunque haya habido reforma litúrgica que no ha pasado ni un siglo, pues en el imaginario colectivo está que es San Miguel el día de San Miguel, y nadie se le ocurre decir, hoy es el día de San Miguel, San Rafael, San Gabriel. Solo los que están, digamos, más involucrados en movimientos eclesiásticos dicen, no, hoy son los 3 arcángeles, pero los demás no. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los pueblos que se llaman San Rafael, lo celebran cuando antes era la fiesta de San Rafael. Los pueblos que llevan el título de San Gabriel, pues también como era antes San Gabriel, ¿verdad? O sea, no se complican la vida, ¿ya? Pero ahora ya todos están reducidos a 29 de septiembre, día de San Miguel. Entonces vamos a tener fiestas religiosas muchísimas durante este periodo colonial en las ciudades. Pero también hay fiestas civiles. ¿Cuáles podrían ser estas fiestas civiles que vamos a encontrar en las ciudades? El cambio de rey, que eran unas fiestas, por ejemplo. La llegada del nuevo presidente de audiencia es otra de las fiestas. Hay una fiesta que es entre civil y religiosa, que es el Pilar, porque se va a celebrar el día que llegó Colón. Y luego vamos a tener fiestas populares. Estas fiestas populares van a ir unidas a fiesta del barrio, porque el barrio va a tener su patrón. Entonces arma su fiesta popular, que está fuera de todos esos espacios oficiales, digamos, pero que también van a reproducir muchas de las prácticas que ya se venían dando. Y hay una práctica que también ahora ya se está volviendo abominable para algunas mentalidades, que es que en las fiestas se quemaba pólvora. ¿Ya? Y si ustedes leen las crónicas de las fiestas, van a decir, en la fiesta tal, uno de los puntos importantes es quema de pólvora, ¿ya? Quema de castillos,
pero no van a creer que quemaban un castillo. Bueno, hacían unas especies de castillo de bambú y junto con la quema de los castillos tiraban fuegos artificiales. No van a creer con la tecnología de ahora, ¿no? ¡Pum! Y salían ahí y toda la gente feliz. Las bombas de aire que ahora a todo el mundo ofende, pues eso era muy propio de aquella época. Igual que ahora se pasaban tirando bombas porque le celebraban a un montón de santos. Esas son las fiestas populares, donde vamos a encontrar una convivencia que no va a estar tan marcada por la forma tan rígida que les había dicho anteriormente de las castas y los estamentos. Vamos a encontrar población indígena, criollos, mestizos van a ir a las fiestas porque van a entrar a las ciudades a vender sus productos. Van a ver pólvora, toros, porque existían también un fenómeno que todavía existe en España, que son las plazas de toros portátiles. Iban de feria en feria, así como ahora la Rueda de Chicago, pues igual, ahí va la plaza de toros, y había una ganadería incipiente que permitía pues tenerlos, ¿no? En América, sobre todo en estas ciudades donde no había esa crianza de toro de lidia, pues lo que vamos a tener son lo que en España se denominan las vaquillas, que son esos toros que no se matan, porque hasta llevan los cachitos, los tienen fijados para que no mate a nadie. Eso sí, lo levantan a uno, le dan 3 vueltas y ya. Yo estuve en una fiesta de estas, de un pueblo muy bonito que ahora ya prácticamente está absorbido por esa ciudad, donde para sus fiestas habían vaquillas y la idea era estar dentro del establo corriendo delante de las vaquillas, ir y venir y que el animalito no lo arrastrara y en fin. Y me encantó porque eso era como las fiestas propias de aquí en el periodo colonial. Entonces vamos a tener de esos tiempos. Como pueden ver, habían tantas fiestas que aburridos no se las pasaban. Claro, habían unas grandes temporadas donde no pasaba nada, pero ya se sabía que venía una fiesta y eso es muy, digamos, muy lógico, porque era una manera de escape psicológica. ¿Ya? En las fiestas son escapes psicológicos, por eso es tan necesario que existan. Esta es Ixinché, ¿verdad? Ya lo sabemos, esta es una vista aérea. Aquí fue donde fue emplazada la primera ciudad, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, ¿ya? Hay una gran discusión donde se dice que no existió el término los caballeros y que tampoco tuvo el título de muy noble y muy leal. Pero cuando uno va a España, encuentra ciudades que se llaman así, no Santiago. Pero, por ejemplo, a ver si ahorita cómo me acuerdo cómo se llamaba. Ah, sí. Egea de los Caballeros, por ejemplo. Egea de los Caballeros es un poblado en una comarca de la provincia de Zaragoza que se llama Las Cinco Vías y es la muy noble y muy leal Egea de los Caballeros. ¿Ya? Entonces siempre vamos a tener esa situación. En el caso de Santiago es lógico que se llame los Caballeros porque era una orden de caballería, la orden de Santiago. ¿Ya? Y el Santiago que nosotros tenemos aquí, digamos, toda su iconografía hace relación a Santiago Matamoros, no a Santiago Apóstol o el Santiago Peregrino. El Santiago Peregrino, ustedes pueden ver una muestra de este Santiago Peregrino en la fachada de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de Guatemala. Él es un Santiago Peregrino. Un Santiago Matamoros es el que figura en el escudo de la Ciudad de Guatemala. Ese están viendo ahí a Santiago Matamoros, ¿de acuerdo? Por tanto, es lógico que se llamara Ciudad de Santiago de los Caballeros porque hace relación precisamente a esa vinculación de Santiago como Matamoros y muy unido a la Orden de Santiago. ¿Qué fundamentó la posibilidad de fundación de ciudades y villas? Como lo hemos estado discutiendo durante todas estas noches, la posesión de los territorios de América por parte de la Corona de Castilla obedeció a una lógica jurídica medieval que se fundamenta en los siguientes documentos, que ya más o menos los hemos ido estudiando. Vamos a tener las famosas bulas interchetera 1 y 2, que la hemos comentado, no hemos profundizado por cuestiones de tiempo, pero que las hemos comentado. También está la bula eximie devotionis, y luego está la bula Dudum Siquidem. La Dudum Siquidem tiene la característica que es la que sella
totalmente la donación que el Papa hace a los reyes de Castilla de los territorios americanos, descubiertos y por descubrir. Y es donde ya está la delimitación que va a permitir a Portugal poder tener Brasil. Por eso es tan importante el Dudum Siquidem, aunque no lo estudiemos como se debiera. Como lo expliqué en la última clase, el fin era la evangelización. Pero en la práctica los hechos llevaron a una expansión. Si vemos que se van fundando ciudades y vías es porque ahí estamos viendo las rutas expansivas. Estas rutas expansivas van a ir de la mano con los procesos de evangelización, ¿verdad? Porque cuando los frailes llegan, establecen un convento y muchas ciudades van a surgir alrededor de los conventos. Chichicastenango, que era un emplazamiento antiguo, pues cuando ya se establece el convento de San Francisco, pues se va a fortalecer como un centro urbano, como un núcleo urbano muy importante. Y para esto entonces es que se aseguraron de fundar ciudades y vías como una primera medida. Y ahí viene lo que ya les había comentado. La Vía de la Natividad en lo que hoy es República Dominicana, la Vía de Santiago en Cuba y la Vía Rica de la Veracruz en México, el puerto actual de Veracruz. ¿Ya? Esas son, digamos, los primeros ejemplos que podemos decir de estas ciudades. Y fíjense que Lima de los Reyes también va a ser fundada así. Lima de los Reyes tiene la característica de estar fundada en un desierto. Y es muy extraño que se haya fundado Lima de los Reyes en un emplazamiento tan poco amable para la convivencia. Pero claro, el agua potable venía de las montañas de los Andes, que va a llegar a la ciudad por medio del río Rimac, que ahora ya está contaminado, pero digamos en aquel momento era una fuente de abastecimiento de agua. ¿Y por qué establecieron Lima donde está? Porque aunque ya se habían constituido Cusco como una ciudad española también, era como un lugar que si había un levantamiento podían bajar y poder huir. Por eso está al lado del mar, ya que va a ser otra de las características que podemos decir de Lima de los Reyes. ¿Por qué el primer acto de conquista es fundar? Pues para dar cumplimiento a las bulas interchetera en general y a las otras que les mencioné, las otras dos bulas que son la eximie devotionis y la dudum siquidem, con el fin de elevar el pendón real en señal de posesión, porque para que fuera reconocido civilmente era elevar el pendón real. Y para que pudiese darse cumplimiento a la bula interchetera, era junto al elevar el pendón real, era colocar una cruz. Muchas veces donde pusieron esa cruz es donde van a construir la catedral. Establecer los lugares en que se regiría justicia, acto reservado al monarca, y en su nombre, el presidente de la audiencia. O sea, el presidente de la audiencia ejerce justicia en nombre del rey. Y por eso lo deben de hacer en las ciudades. Y es a donde van a acudir a pedir justicia. Sí, digamos, cuando iban a pedir justicia, no les gustaban o no estaban de acuerdo con la disposición, apelaban al rey. Y ahí nadie se podía meter. Y no podían dejar de mandar la carta. O sea, imagínense qué poder tenía el rey porque no podían decir, ay, no, eso no le hagamos caso, rómpela. No, lo tenían que mandar. Una vez dijeron, apelo al rey. Y esto es muy propio del derecho romano, porque en Roma era lo mismo. Si alguien apelaba a Roma, ¡pum!, paraba todo. ¿Quieren ver el ejemplo de esto? Pues váyanse a Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo dice, apelo al emperador. Y su apelación llega. Y por eso es que llega a Roma, porque tiene que ir a defenderse. Bueno, pierde, ya sabemos la historia, pierde, pero digamos existía ese principio propio del derecho romano. Y también los primeros conquistadores van a fundar ciudades para poder reclamar lo establecido en las capitulaciones, como lo dijimos en la clase anterior. Y las capitulaciones, y lo vimos en el derecho indiano, son precisamente esos contratos que únicamente pueden ser efectivos hasta que no exista una fundación que permita elevar el pendón real
y en señal de la posesión de esa tierra por parte del rey. Esta es una página de la bula Interchetera 1, porque son dos. Una es de la partición y la otra es de la donación. Son dos. Bueno, la etapa inicial de las ciudades, que va hasta las ordenanzas de 1573. Estas ordenanzas de 1573 son importantes porque es como el primer intento de recopilación de todo el derecho indiano, porque salían reales cédulas, salían ideas y todo, pero necesitaban compilarlo, decir, bueno, miren, este es el derecho indiano, aquí está. Ya teníamos las leyes nuevas ordenanzas de Barcelona de 1542, ya habíamos visto el levantamiento de los encomenderos, y entonces 1573 lo que quiere decir es, bueno, vamos a poner en orden, así vamos a funcionar, después de casi llegar al siglo de lo que hemos estado experimentando, ya vimos que no nos vamos, este es el orden. ¿Ya? Entonces, consistía en establecer un trazado y organizar el territorio en una trama preconstruida bajo parámetros de los pueblos originarios, que es lo que vimos y hablábamos en el caso de Isiché. Posteriormente, los planos vienen de España. ¿Por qué? Porque el Consejo de Indias es también el que tiene la potestad, en nombre del rey, de autorizar la construcción de ciudades y de cómo tienen que ir los edificios en las ciudades. Pero es curioso porque veremos ciudades como, por ejemplo, Cusco, que cuando llega el plano, resulta que es una ciudad renacentista, y cuando miran dónde lo tenían que aplicar, dicen, no, es que esto no funciona aquí. Pues entonces lo adaptaron, y lo adaptaron, y ahí está, ahí sigue la ciudad de Cusco. Una idea que quisiera que quedara fija es, las ciudades latinoamericanas van a nacer siendo una mezcla de lo nuevo, que es de lo que está llegando, con lo ya existente. Una combinación del espacio, donde lo urbanístico se supedita a nuevas relaciones que se establecen con el medio. ¿Ya? Por eso es que buscan empezar en las ciudades ya existentes, porque saben que ya se resolvieron problemas. ¿Cuáles son esos problemas resueltos? Suministro de alimentos, suministro de agua, suministro de defensa. ¿Ya? Entonces, si ya estaba y funcionaba, pues sigamos. Y vamos a incorporar algunos elementos de nuestro gusto, pero tomando en cuenta la experiencia que se ha tenido aquí de estas ciudades, que por lo que vemos, dirían ellos, pues les ha ido bien. Miren esto que han hecho aquí. Por eso es que Hernán Cortés se sorprende cuando conoce en México Tenochtitlan, cuando la ve por la primera vez y dice, esto es una maravilla, esto es como Venecia. ¿Por qué? Porque ustedes saben que estaba en medio de una isla, en medio de un lago, y que estaba conectada a tierra firme por medio de una serie de puentes, que eso los dejó maravillados. Esas cartas de relación son muy bonitas porque dicen de que era una ciudad ordenada, limpia y funcional. Y esa es una de las cosas que va a repetir constantemente Hernán Cortés en estas cartas de relación, y por eso se quedan ahí. La influencia de los indígenas, pese a lo atípico que podría resultar la infraestructura y la arquitectura de los pueblos originarios. Vamos a ver una gran influencia. Imagínense, son dos mentalidades distintas, pero ¿quiénes son mayoría? La población indígena. ¿Quiénes tenían la experiencia? La población indígena. Entonces, aún pareciendo que no tendría que ser así, la influencia va a ser muy fuerte, muy fuerte. En la manera, por ejemplo, del manejo de las aguas. Perú es el mejor ejemplo de esto, ¿verdad? Cómo manejaron las aguas, de cómo establecieron defensas, del emplazamiento del mercado, de dónde van a ir los lugares sagrados. Es toda la experiencia que ya existía y esa es la influencia que vamos a encontrar. Ahora, la distribución y forma de las ciudades del Nuevo Mundo eran parecidas a las de las urbes del viejo continente. Porque van a encontrar que son similares. ¿En qué sentido? Que van a partir, digamos, de la Plaza Mayor, que es donde está el núcleo y el cual empieza el desarrollo urbanístico, como ya lo expliqué al inicio. Y va a constituir un espacio aglutinador y simbólico del poder colonial. Además de ser el núcleo del poder administrativo, lo cual ya comentábamos. Ahí es donde estaban las administraciones
tanto de las grandes organizaciones territoriales, como podría ser en el caso nuestro una capitanía general, como el poder local representado por el ayuntamiento. Los ciudadanos ilustres ocupaban los alrededores de la plaza central, mientras la plebe, los esclavos e indios se establecen en las propiedades de los vecinos o ocupaban ranchos en el entorno rural. Van a estar como en las afueras, pero no tan lejos. Es lo que les puse en la última clase de ejemplo, la milpa que tenía el obispo Francisco Marroquín en San Juan. Y San Juan del Obispo, como ven, no está tan lejos. Santa Ana no está lejos. Vamos a ver si me acuerdo de dónde. San Bartolo, ¿verdad? De la famosa procesión, pues no está tan lejos. Miren qué bonito esto, me encanta. Esta es la plaza aquí, esta es la plaza del mercado, ¿ya? Y prácticamente, aunque esta es una ciudad donde ya vemos mucha influencia ilustrada, pero como ven, hay un núcleo y luego hay una plaza de armas, que podría ser esta. Entonces, plaza de armas y plaza de mercado son lo mismo, aquí están separados. El crecimiento poblacional y urbanístico se produjo alrededor de las iglesias, parroquias, hospitales y capillas. Los hospitales van a estar a cargo de la iglesia. Por tanto, aquí van a haber religiosos o religiosas a cargo de estos establecimientos. Y las capillas pueden ser capillas de indios como capillas de españoles, y en algunos momentos podremos decir que ciertas capillas que se denominaban de indios también van a estar ocupados por mestizos, ¿ya? En el caso de los indígenas se van a organizar en cofradías, en el caso de los criollos y los mestizos en hermandades, lo cual sigue vigente hasta la actualidad. La autoridad de un cofrade es muy distinta a la autoridad de un presidente de hermandad, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el caso de las cofradías el poder aglutinador es impresionante, porque ejercen hasta justicia en el periodo colonial. Y muchas veces el que es, digamos, presidente o cabeza de cofradía es alcalde indígena. Ostenta los dos cargos. Los nuevos barrios van a desarrollarse alrededor de las parroquias, se empiezan a establecer parroquias. Y de igual manera, tan importante como las instituciones laicas fue el papel que cumplieron las instituciones eclesiásticas en organización espacial y administrativa de la ciudad. Vamos a encontrar conventos que están a las afueras. Por ejemplo, Santo Domingo en Antiguo Guatemala estaba a las afueras. San Francisco también. Claro, después ya se desbordó y prácticamente ya están dentro, pero esas eran las delimitaciones. Piensen ahora en este momento dónde está Santo Domingo y dónde está San Francisco, y pueden ver ustedes ya el trazo de cómo se va delimitando la ciudad. En la sede de la ESI, que es el antiguo convento de los jesuitas, en el segundo nivel hay unas planchas de bronce, bueno, figura en bronce, donde ustedes pueden ver 3 maquetas de cómo se fue desarrollando la ciudad. A mí me sirve mucho cuando voy ahí, porque eso es para poder tener un material visual que permite ejemplificar los 3 momentos de la ciudad. Bajo estas nuevas condiciones, entonces van a nacer nuevos protagonistas, ¿no? Porque se van a necesitar. Vamos a tener al corregidor, al alguacil, el alcalde, el alférez ejecutor, el procurador, el escribano, el mayordomo, el depositario, el corredor de la lonja. El corredor de la lonja es donde se comercia. El aondinga, el médico, el obrero, el cobrador de las rentas, el pregonero era el que pasaba diciendo la hora, el que va a decir la hora y todo, no, pues ese, el que hemos visto en las películas, ¿de acuerdo? El mesero, imagínense qué importante es un mesero en un bar. Entonces él tenía como una preeminencia. Perdón. Aquí está.
El trompetero, bueno, el de intérprete. Miren, aparece el intérprete, porque este intérprete tiene que estar para poder hacer las traducciones cuando se está ejerciendo justicia. El carcelero, por supuesto, que cuida a los presos. El trompetero, que es el que pasa, bando de la audiencia, o murió el rey, ¿verdad? Vamos a tener luto y vamos a tener misa, coronaron a fulanito, ¿verdad? Entonces, esas cosas. El campanero, que es el que estaba, el campanero mayor, que es el que le va a decir a todos los campaneros, bueno, miren, ya, vamos a hacerlo de cierta manera, papá, ya, todo está ordenado. El relojero, por supuesto. El barbero es fundamental, porque el barbero es el dentista y es a la vez el que hace las sangrías, es una especie de médico también el pobre barbero, ¿ya? Lo que muestra cómo la ciudad empieza a tomar una dinámica de progreso, de generación de empleo, de funcionalidad al servicio, de la nueva manera de organizar el poder, ¿no? Entonces ahí los tenemos. Miren, aquí hay otra muestra de la ciudad, que aquí va una fiesta religiosa, ¿ya? Aquí estamos viendo cómo se desarrollaba una fiesta religiosa. Esta es una procesión, esto es en Chile. Y esta es una cita del texto. También Hernán Cortés y sus compañeros procedieron a fundar Veracruz al poco de arribar a la tierra firme. Por supuesto, hubo en ello motivos políticos. Como ser alcalde de la ciudad recién nacida, Cortés adquirió una autoridad que hasta el momento le faltaba. Pero me parece también, dice el autor, que a los conquistadores este impulso o urgencia de fundar una ciudad les era casi natural, porque la vida urbana es el marco y la morada de lo español. Porque ellos no son urbanos, los que vienen no son de campo, son de ciudad. Son hidalgos empobrecidos. Sus diseños cuadriculares, que van a obedecer principalmente a los trazos renacentistas, tomados del campamento guerrero de Santa Fe en Granada, porque esa va a ser una ciudad de nueva planta que va a establecer Isabel la Católica y se va a tomar de modelo. O en el caso de muchos de estos que vinieron de su propio pueblo de origen en Extremadura, que son de la mayoría que vienen aquí. En Extremadura existe la ruta de los conquistadores, que ustedes pueden recorrer los pueblos donde nacieron estos, por ejemplo. También van a tomar muchísimos trazos de Andalucía y otros lugares. El número de fundaciones urbanas realizadas en el siglo XVI resulta extravagante. O sea, fundaron a lo loco un siglo que se pasaron fundando. Claro, la mayoría de esta parecían imitaciones mal hechas, pero con el pasar del tiempo se fueron convirtiendo en grandes centros urbanos. En su afán de urbanizar, los españoles lograron adaptarse a los progresos de aztecas, mayas, incas y muchos otros pueblos mesoamericanos y andinos. Tal vez esta sea la mejor conclusión del texto que hemos comentado. El poder comprender el rápido desarrollo y en apariencia sencillo de las ciudades hispanoamericanas. Esto sería como la conclusión de cómo le están adaptando todos estos elementos. Permitieron no solo un rápido desarrollo, en unos trazos muy sencillos, pero que después permitieron esas construcciones que todavía nos siguen maravillando. Por ejemplo, la Catedral de México, las iglesias de Quito, la Catedral de Cusco, o ese complejo que constituye el centro histórico de Lima. Si ustedes ven el convento de San Francisco de Lima o el convento de Santo Domingo, nuestros conventos parecen capillitas a la par de lo que es eso, que es una maravilla, es de un esplendor impresionante. Bueno, un ejemplo es la ciudad de los caballeros, ¿verdad? Las etapas van a corresponder a su fundación y a los traslados. La fundación es el 25 de julio de 1524, que obedece a lo que es la ciudad de los conquistadores. El traslado al Valle de Albolonga, el 22 de noviembre de 1527, que todavía sigue siendo una ciudad de conquistadores. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver que todavía está doña Beatriz de la Cueva, porque Pedro Alvarado se va a ir a conquistar El Salvador y se muere y ella queda como gobernadora, pero siguen siendo los conquistadores. El 16 de marzo de 1543 tenemos el traslado al Valle de Panchoy. Esta va a ser una ciudad criolla y de mentalidad renacentista, pero a la vez barroca. ¿Ya? Muy pronto llegará el barroco y es lo que va a darle ese carácter que todavía nos sigue gustando.
Luego tenemos la orden de traslado por parte del rey Carlos III en 1776, bajo pena de muerte y excomunión, porque no se querían ir. Habían hecho una trampa, y esto es muy característico de estas tierras, porque le habían pedido al rey una exención de impuestos, es decir, unos años de no pagar impuestos para poder pagar la construcción de la nueva ciudad. El rey se los da, y lo que estaban haciendo con ese dinero era reconstruir la antigua. Por eso es que la tenemos, por esta calaverada que hicieron los antiguos pobladores de aquella ciudad. Si no, hubiese desaparecido. Y ya sabemos que muchos no se vinieron, y que ya después justo Rufino Barrios Balea la establece como la ciudad del antiguo Guatemala, que es el nombre que tiene actualmente. Ahora, en el caso de Guatemala, no se trata de una ciudad nueva, sino el traslado tal cual de la primigenia ciudad de Santiago del 25 de junio de 1524. Esta ciudad del 25 de julio de 1524 es la que se está trasladando al Molonga, la que se traslada a Panchoy y la que se traslada al Valle de las Vacas, de la ermita de las Vacas, pero que va a cambiar de nombre, pero no cambia de simbología. El rey decide ponerle Nueva Guatemala en la Asunción porque los pobladores habían querido llamarle Ciudad Carlota. Pero la Nueva Guatemala de la Asunción sigue teniendo la misma bandera, o sea, los mismos pendones para aquella época, ¿ya? De Santiago. Por eso ustedes ven el mismo escudo que tienen las ciudades de la antigua, sigue teniendo la misma ciudad de Santiago. No se trata por lo cual de una ciudad nueva cada vez que se trasladaron, sino es la misma ciudad con las mismas prerrogativas, con sus derechos y su escudo de armas. Solo va a cambiar la denominación en el cuarto traslado, más no los atributos de ciudad como tal. O sea, no va a empezar como una aldea, sino es una ciudad. Y vamos a terminar un bis de estas 4 ciudades. Esta es Sinsinché, en otra toma, totalmente distinta. Esta es en el Valle de Panchoy. Este es en el Valle de Almolonga, que es la que más conocemos. Miren cómo era la plaza. No habían esas árboles y todo esto que tenemos. Miren, aquí está el Palacio de los Capitanes Generales, la catedral, aquí estaban los comercios, aquí está el ayuntamiento. Vamos a ver. Me voy a poner bien. El ayuntamiento está aquí. Y aquí esto todavía existen los comercios, ustedes se acuerdan. Y el ayuntamiento que está aquí. Y por tanto estos solares van a ser los más importantes. Los trazados vienen de España, por eso es que lo vamos a encontrar cuadriculado. Algunas edificaciones van a seguir los trazos de la ciudad, de los arquitectos de moda. Por ejemplo, vamos a tener muestras de Herreriano en la iglesia del convento de Belén, no, perdón, de Santa Clara. Vamos a tener Herreriano en la iglesia de la Escuela de Cristo y en el convento de Nuestra Señora del Pilar, que nosotros denominamos Capuchinas, ¿ya? Que va a ser el arquitecto de la corona, que va a diseñar el Real Palacio Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que es la residencia de Felipe II, ¿ya? Para que vean, o sea, hasta aquí llegaban esas modas, a pesar de que éramos una ciudad, pues, de provincia, no tenía las dimensiones que era la de México, vuelvo a recalcarlo, la de Cusco, la de Lima, ¿ya? Pero aún así, pues, teníamos nuestras cosas de darle lustre y brillo a nuestras ciudades. Aquí está la universidad, porque este era territorio del obispo Francisco Marroquín, y es lo que donó, tuvo la universidad. Y esta es una toma me encanta esta representación, porque es una toma desde el Cerrito del Carmen, de la ciudad en su emplazamiento en el Valle de la Ermita de las Vacas, que mientras se trasladaron, mientras se construyó, porque esta fue una ciudad construida de nueva planta, muy interesante, dentro de una mentalidad ilustrada y por tanto neoclásica, y por eso es que en lo que la construyen se van a establecer en lo que hoy es la Parroquia Vieja y alrededores del Cerrito del Carmen. Una vez la terminan, se vienen para acá. Y aquí está. Aquí es la catedral, esta es Santa Teresa, si no estoy mal, y aquí pueden ver ustedes más cosas, ¿ya? Y aquí esto está a las afueras, aquí ya se fueron, ya salió, ¿ya? Y miren las casitas tan bonitas como eran,
en aquellos momentos. Y fin, así es de que muchísimas gracias, espero que les haya gustado, que haya llenado sus expectativas. Y ustedes me van a decir si tienen alguna duda, algún comentario, algo que les inquietara y que desearan que pudiésemos profundizar. Pero también les quisiera rogar un favor, que es que pudiéramos hacernos una foto del recuerdo, ¿ya? Porque no sabemos si dentro de un año que ya no haya pandemia, ya no hagamos estas cosas, pues sería bonito tener una foto de que nos recuerde que nos juntamos también para esto, si están de acuerdo. Ahí pónganse bonitas y bonitos, por favor, si abren sus cámaras para podernos tomar la foto final. Usted no se hubiera avisado con tiempo. No se hubiera avisado con tiempo. Ah, no, Así nos porque si íbamos no a dar ya una no- retocadita. Solo nos vamos sale a esperar que todos se normalito. terminen de peinar. De peinar o de De componer despertar. los colochos. Sí, o de despertar. Literal. Ay, ya están Ay, no. pidiendo una foto. No, eso sí Ya no. están pidiendo una foto. Bueno, ahí estamos ya. Voy con una, son dos pantallas, voy con una y después con otra. Ah, no, somos solo una pantalla porque No, se es solo salió una. alguien. Sí, Sí. ya se salió alguien. Ya. Bueno. Ya, bueno. Muy bien, pues espero haber aportado algo para Bastante. para estos temas tan interesantes. Y el otro año, pues ya vamos a tener otros cursos. El sábado vamos a empezar el 9 de enero con la segunda parte del curso de Historia de España. Empezaríamos desde la independencia hasta la constitución de la transición, ¿verdad? Que prácticamente ya va a ser para saber qué pasó después de la independencia, porque no es que sea nuestra competencia estarnos enterando de esa parte de la historia de España, y algunas otras ideas que nos puedan ir surgiendo en el camino. Les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Gracias a usted. por hacer Gracias a usted, posible Ángel. esto. De verdad, gracias por hacer posible todo esto. Gracias, doctor. Y si van Gracias. a la manifestación el sábado, con Gracias. mucho cuidado. Qué gustazo, de verdad. Gracias, Felices doctor. vacaciones. Muchas gracias. Feliz Gracias, noche. doctor. Licenciada. Adiós, adiós, doctora Cheu. Gracias por estar con Gracias. nosotros. Feliz noche a Ángel, todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.